llegado el tiempo de la caridad acuante, de acabar con el hambre y el odio. Ha llegado el tiempo para vivir felices en un mundo de paz, justicia y perdón. Ha llegado el tiempo de la esperanza gozosa, de abrir nuestras plazas a los niños. Ha llegado el tiempo de cambiar los lamentos en cantos de vida, en gritos de amor, en cantos de vida, en gritos de amor. Ha llegado el tiempo, entreguen su vida. Ha llegado el tiempo, nos dice Jesús. Ha llegado el tiempo, aquí y ahora. Ha llegado el tiempo, entreguen su vida, entreguen su vida. Si es que me quieren seguir. Bienvenidos. Ustedes están sintonizando el programa arquidiocesano de Chicago Católico, el programa donde se discute la fe católica desde una perspectiva hispana, con Alejandro Castillo, director de Comunicaciones Hispanas, y el padre Claudio Díaz Jr., párroco de Nuestra Señora de la Unidad. Chicago Católico les llega cada viernes de 8 a 9 de la mañana en la WNDZ 750 AM. Y ahora vamos a acompañar a nuestros presentadores, el padre Claudio Díaz Jr. y Alejandro Castillo. Buenos días, Radio Escuchas, y buenos días, padre Claudio. ¿Cómo estamos hoy? Buenos días, Alejandro, y buenos días, Chicago. Aquí, tu programa Chicago Católico, llegando a tu casa, tu vida, a tu corazón. Y padre, ¿qué hay de nuevo? Muchas actividades, comenzando con una misa solemne en honor a San Juditas Tadeo, un santo muy querido por el pueblo latinoamericano. Y la misa se llevará a cabo en el Santuario de Guadalupe, el Santuario de la Virgen de Guadalupe en Des Plaines. San Judas Tadeo se le considera el patrón de las causas imposibles. Y esta misa será el 28 de octubre de este año a las 7 de la noche en la capilla de San José. 7 de la noche, capilla San José, misa a San Judas Tadeo en el santuario. Y se hará la bendición de imágenes religiosas después de la misa. Y el santuario, para las personas que no conocen, está ubicada en Des Plaines, 1170 al norte del River Road. 1170 North River Road. Si gustan más información, pueden pasar a la página web del santuario, que es solg.org. solg.org. Perfecto. Y hablando del santuario, el santuario continúa compartiendo. Y en este caso, el santuario, en el Día de Todos los Santos y el Día de Todos los Fieles Difuntos, tendrá misas solemnes, como la gran mayoría de nuestras iglesias. En el Día de Todos los Santos, el miércoles 1 de noviembre de este año, a las 7 de la noche será la celebración de la Santa Misa en honor a todos los santos. Así que traigan sus imágenes, traigan sus santitos para ser bendecidos, y la misa será bilingüe. En el Día de los Fieles Difuntos, o sea, jueves 2 de noviembre, a las 4 de la tarde, las familias comenzarán a hacer su altar, el altar de los difuntos, el altar de los muertos. Y ya a las 6 de la tarde, la celebración de la Santa Misa. Las intenciones serán nombradas a las 6 de la tarde y la misa será bilingüe. Y después, a las 8 de la noche, tendremos la bendición de los altares de muertos. En otras palabras, tienes a las 4, el jueves 2 de noviembre, las familias a hacer el altar. A las 6, Santa Misa. Se dirán las intenciones. A las 8, bendición de los altares de los muertos. Habrá una donación de $20
por el espacio para un altar, que incluye 4 intenciones. Se le asignará una cruz donde podrá hacer su altar y puede traer las fotos de sus seres queridos, las ofrendas y todo lo que es propio de esta celebración. La registración es en persona y por favor pasen a la oficina del santuario para registrar si desea hacer su altar. También vengan con toda la familia, porque recuerden que es recordar a los difuntos y en una celebración de vida. De la vida de ellos, ¿no? Y de la vida eterna que están disfrutando en este momento. Así que es una fiesta, es una celebración. Y venga con toda la familia, habrán caritas pintadas, o sea, para pintar caritas, así. Para más información, ¿cuál sería el contacto, Alejandro? Pueden llamar al santuario, a la oficina, 847-294-1806, 847-294-1806. Padre, ¿ustedes en su parroquia van a organizar algún evento, algún altar? Ciertamente. Nosotros, para el Día de los Difuntos, en San Luis Gonzaga, se ordenan unas cruces. Las personas dan una donación y se prepara una cruz blanca llena de flores preciosas y tiene el nombre del difunto o de la familia de los difuntos y se colocan en un pedacito de pasto que hay al lado de la iglesia, como si fuera un cementerio, crucecitas así. Se coloca una cruz grande y después de la misa salimos en procesión a bendecir esas cruces. Y es una cosa muy hermosa porque al principio están solamente las cruces puestas y todo decorado. Durante la misa vienen voluntarios y encienden velas por cada... O sea que cuando las personas salen, ven todas las cruces iluminadas. Qué hermoso. Y de noche. Eso es bellísimo. O sea, y deja esa impresión tan hermosa y la gente celebra y las dejamos por una semana y ya después, el próximo fin de semana, la gente puede llevárselas a sus casas. Qué bien. Padre, tenemos unos cuantos minutitos. ¿Nos podría mencionar o platicar un poco sobre la diferencia entre Día de Todos los Santos y Día de los Fieles Difuntos? Ciertamente. Es interesante porque en sendas ocasiones tú estás celebrando muertos, o sea, personas que han pasado la mejor vida, especialmente a los santos reconocidos por la iglesia, porque hay muchos santos, hay mucha gente que vive en santidad y están vivos, ¿no? Entonces, pero estos son los santos oficiales y es como una invitación, un llamado a que ese es nuestro destino, es el destino de ser santo. En el caso de los fieles difuntos, es, desde el punto de vista teológico, es la reafirmación de que sabemos que la muerte no acaba con el alma sigue, ¿no? Porque el alma fue creada por Dios. Entonces, ese hálito, ese soplo de vida continúa, ¿verdad? En las moradas celestiales, en el cielo. Entonces, recordamos a aquellos que estuvieron con nosotros y que ahora están cumpliendo su misión de ser ellos mismos en la gloria de nuestro Padre Dios. Los dos están unidos. Claro, que ahí entra también la noción del pueblo, ¿no? Y ciertamente en México, en países centroamericanos, hay otra declaración y es que nos reímos de la muerte. O sea, nos estamos mofando de la muerte. Toda esa tradición que viene de México, América Central, de las calaveras de azúcar. Sí. O sea, lo que estamos diciendo es muerte, tú no tienes la última palabra. No la tienes. Entonces, pues la muerte es dulce porque lo que viene detrás es la gloria de Papá Dios, ¿ves? Toda la creación de los esqueletos, la Catrina, el concepto de la Catrina, tú sabes, la mujer bien vestida con su sombrero y es un esqueleto. Sí. Y a veces la imaginación del pueblo es tan grande que agarran personajes
y son esqueletos, pero está el personaje del padrecito, tú sabes, con su sotana en una iglesia, están los novios. Muertitos. Muertitos todos, pero presentes, ¿ves? Ahí está el Sí, detalle. Estarán muertitos, pero están presentes, que no se acaba con la muerte. Y recuerdo que en una ocasión, en Misión San Juan Diego, se creaban los altares. Y creo que estábamos el padre, éramos yo y mi asociado, y cuando nos fijamos en el altar, habían 2 calaveras, pero grandecitas, tú sabes, con los nombres puestos. Por la frente. Padre Claudio. Entonces, es eso, ¿no? Es el reírse, el reírse. Y claro que también hay un nivel de tristeza, porque tú recuerdas, qué sé yo, y los extrañas. La tristeza es porque los extrañas, los echas de menos. Pero sabemos que están vivos y que los volveremos a ver. Entonces, Octavio Paz, el gran escritor, el gran antropólogo mexicano Octavio Paz, decía que el mexicano se reía de la muerte. Por eso todas esas calaveras y dulces y cosas, es reírse de la muerte. Qué bonito expresión. Y también la otra cosa que siempre sale durante esta época es esto de Halloween y Día de Muertos. Sí, Digo, sí. Y se mezclan como que si fuera Día de Muertos es Halloween. ¿Cómo explica eso a los niños? Sí, son 2 cosas diferentes. Una es una celebración religiosa y la otra es una celebración secular. Una celebración secular que se ha ido, ella misma se ha ido desmejorando, se ha ido, en el pasado eran princesas y eran reyes y ángeles, astronautas, héroes, ¿ves? Y ahora el chupacabra, tú sabes, o la Llorona, ¿no? o Freddy Krueger, de las masacres de los estudiantes. O sea, se ha ido como que deshaciendo y convirtiéndose en otra cosa que es comercio. Que es comercio, porque estás hablando, hay que comprar dulces, hay que comprar disfraces, hay que adornar la casa, ¿ves? Estamos hablando de dinero. Entonces, pero a la vez es el sentido carnavalesco. Ese es de lo poquito que nos queda, creo yo. En los Estados Unidos es ese aire carnavalesco que todavía está ahí metido y que quiere salir, ¿no? Es carnaval, es fiesta. Habría que leer los escritos de Lukács y Batik, que antropólogos que escribieron mucho sobre el concepto del carnaval, que está amarrado también con la cuaresma. Y por qué los carnavales siempre se hacían antes de la cuaresma, antes de miércoles de ceniza. ¿Ves? ¿Y hay peligro en celebrar Halloween para los niños? Mira, el detalle de Halloween es, en primer lugar, no, ¿cómo te diría? No demonizarlo. Porque a veces nos vamos a unos extremos. Esto es del demonio. Y yo, bueno, si tú permites que tu hijo se vista como un demonio, adivina qué, es culpa tuya, no es culpa de la celebración. ¿Por qué tu hijo o tu hija no puede ir vestido de otra cosa? ¿Ves? Tienes eso. No lo vas a evitar y lo que vas a hacer es que vas a trancar a los niños en tu casa ese día. Ok, entonces, ¿qué? Le vas a colocar una película para entretenerlos, le vas a hablar de la vida de los santos, ¿qué vas a hacer? ¿Ves? Entonces, el entender que es un movimiento social, secular, que la fe de uno no está puesta en esas cosas, ¿ves? Opuesto al Día de los Muertos, que es un recordatorio y es una fiesta, no creas. Es una fiesta que tiene la raíz en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. ¿Ves? Y por eso los muertos van a resucitar y nos volveremos a ver todos en el cielo. Así que es tomar esa postura. Primero ve a la iglesia. Y después, si quieres ir a dulces, pues ya es asunto tuyo. ¿Ves? Ya. Exacto. Muchísimas gracias, Padre, por esa explicación. Ahora pasamos al próximo anuncio de el Día Mundial de las Misiones. Correcto. Celebrando el Día
Mundial de las Misiones, que se llevará a cabo este domingo, octubre 22. Domingo, octubre 22. Y el lema seleccionado por nuestro pontífice, el Papa Francisco, es Corazones fervientes, pies en camino. Ese es el lema de esta campaña. Y esta campaña está, la colecta de esta campaña del Domingo Mundial de las Misiones, organizada por la Sociedad Pontificia para la Propagación de la Fe, contribuye, Alejandro, a la edificación de la iglesia en más de 1,100 diócesis y territorios que apoyan la formación de seminaristas, por decir, hombres y mujeres religiosos, que asisten en la construcción de escuelas, orfanatos y que permiten a los misioneros construir iglesias en áreas remotas y de recursos limitados. A través de esta colecta apoyamos los esfuerzos de la iglesia para proclamar el evangelio y celebrar los sacramentos. Y nosotros somos parte de esa obligación amorosa que tenemos de compartir y de ser por otros que tienen menos que nosotros. Entonces, el asegurarnos que la palabra de Dios y que la formación de los líderes se lleve a cabo. Entonces, no se olviden que en muchas de nuestras parroquias aquí en la Arquidiócesis de Chicago van a tomar una segunda colecta. Entonces, para las personas que reciben sus sobrecitos, por favor, llénenlos y tráiganselos y échenlos en la canasta. Además, esta campaña, hay más información en la página web de la Arquidiócesis, así es que si pasan a archchicago.org pueden encontrar más información, pero es llevar al punto de que somos una iglesia universal. Exactamente. Yo estoy en contra de esas concepciones de que somos diversas iglesias, tú sabes. Tienes la iglesia liberal y tienes la iglesia conservadora. Tienes la iglesia carismática y la guadalupana. O sea, la gente se vuelven locos creando divisiones, cuando en realidad es una sola iglesia. Somos una sola iglesia, una sola realidad, independientemente del idioma que se celebre la misa, independientemente de cualquier otra diferencia, somos parte del cuerpo de Cristo. Y esto se extiende no simplemente a la iglesia local, por decir nuestra arquidiócesis o nuestro país. Eso trasciende, va más allá. Y en el mundo, nuestro Papa, el vicario de Cristo, representa una sola iglesia, y esa es la Iglesia Católica. Y es interesante, Padre, porque digo, aquí en la Arquidiócesis de Chicago, pues ya está madura la iglesia, ¿verdad? Más de 150, 175 años de edad, pero hay muchas diócesis o territorios, hasta aquí en los Estados Unidos, que todavía les falta ser evangelizados. Claro. Y necesitan ayuda en extender sus ministerios. Correcto. Y inclusive hay ciertas iglesias en los Estados Unidos que las consideran iglesias de misión. Iglesias de misión. O sea, que no tienen la misma estructura, por decir, de una iglesia en la ciudad de Chicago. O sea, está muy en las afueras, trabaja con una comunidad de escasos recursos, por ende no hay recursos, pero hay fe. Entonces, esas iglesias misioneras que se dan en ciertos pueblitos, que se dan en ciertos Texas, que es tan grande y tan vasto. Sí. O sea, se dan en lugares así un poquito, no remotos, pero un poquito, ¿verdad? Desconectados, así de grandes ciudades. Ahí estamos para apoyar también. Sí. Así es que no se olviden, este fin de semana se llevará a cabo esta segunda colecta en muchas de nuestras parroquias de la Arquidiócesis de Chicago. Así es que no se olviden del Domingo Mundial de las Misiones este domingo. Padre, ¿qué le parece si tomamos una pausa? Muy bien. Ok, ustedes están sintonizando al programa arquidiocesano de Chicago Católico. Vamos a tomar una breve pausa y regresamos en un par de minutos. Ha llegado el tiempo
caridad actuante de acabar con el hambre y el odio. Ha llegado el tiempo para vivir felices en un mundo de paz, justicia y perdón. Ha llegado el tiempo de la esperanza gozosa de abrir nuestras plazas a los niños. Ha llegado el tiempo de cambiar los lamentos en cantos de vida, en gritos de amor, en cantos de vida, en gritos de amor. Ha llegado el tiempo, entreguen su vida. Ha llegado el tiempo, nos dice Jesús. Ha llegado el tiempo, aquí y ahora. Ha llegado el tiempo, entreguen su vida, entreguen su vida. Si es que me quieren seguir. El Ministerio de Cementerio es un ministerio central de nuestra fe católica unido a las obras de misericordia corporales. Es reconfortante saber que nuestros cementerios católicos están cuidando los restos de nuestros seres queridos que esperan la resurrección. Hay 45 cementerios católicos en la Arquidiócesis de Chicago dispuestos a ayudarlo en el momento de la pérdida. Llame al 708-449-6100 o visite catholiccemeterieschicago.org para asistencia. Cementerios Católicos, sirviendo a la comunidad católica desde 1837. Welcome back. Es fabuloso verlos. Dobrze jest znowu być razem. Qué bueno estar juntos otra vez. Después de tantos meses separados, se han levantado los límites de capacidad por la pandemia y queremos darles la bienvenida a todos de vuelta a la iglesia. Podemos rezar juntos otra vez y escuchar cuando nuestros coros eleven sus voces en canción. Hemos estado juntos en espíritu y ahora, cuando estén listos, nuestras puertas están abiertas de par en par. We're here to welcome you back to Catholic Mass. Ha llegado el tiempo de vencer la teoría, de actuar en la fe, esperanza y amor. Ha llegado el tiempo, en la plenitud de la historia, el Padre a su Hijo envió. Ha llegado el tiempo, el reino en justicia, depende de ustedes hacerlo verdad. Y depende de ustedes hacerlo verdad. Ha llegado el tiempo, entreguen su vida. Ha llegado el tiempo, nos dice Jesús. Ha llegado el tiempo, aquí y ahora. Ha llegado el tiempo, entreguen su vida, entreguen su vida, entreguen su vida. Si es que me quieren seguir. Ustedes están sintonizando al programa arquidiocesano de Chicago Católico. Y ahora pasamos a la lectura del Evangelio de este domingo. Sí.
Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo se reunieron los fariseos para ver la manera de hacer caer a Jesús, con preguntas insidiosas, en algo de que pudieran acusarlo. Le enviaron, pues, a algunos de sus secuaces, junto con algunos del partido de Herodes, para que le dijeran: Maestro, sabemos que eres sincero y enseñas con verdad el camino de Dios, y que nada te arredra, porque no buscas el favor de nadie. Dinos, pues, ¿qué piensas? ¿Es lícito o no pagar el tributo del César? Al César. Conociendo Jesús la malicia de sus intenciones, les contestó: Hipócritas, ¿por qué tratan de sorprenderme? Enséñenme la moneda del tributo. Ellos le presentaron una moneda. Jesús le preguntó: ¿De quién es esta imagen y esta inscripción? Le respondieron: del César. Y Jesús concluyó: Den pues al César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios. Esta es la palabra del Señor. Hermanas y hermanos, dentro del contexto semítico, en los tiempos de Jesús, y todavía continúa ese contexto, la forma de los rabinos de dilucidar ciertos temas religiosos o ciertos conceptos teológicos era discusiones públicas. Era tener discusiones públicas. Tú estabas en la plaza o tú estabas frente a un lugar, ¿verdad?, público, o estabas en la plaza del templo de Jerusalén. Habían unas escalinatas a un lado del templo donde los maestros eran grandes, ¿no?, largas, donde se reunían grupos de maestros, de rabinos, con sus estudiantes. Y en la plaza del templo también se hacían discusiones apasionadas y debates coloridos, con argumentaciones filosóficas, y era en público, y eso era muy común. Y eran tan apasionados que a veces daba la impresión de que estaban peleando, tú sabes. Como nosotros los puertorriqueños, que hablamos tan fuerte, tan recio, que parece que estamos enojados. No, no es que estemos enojados, es la pasión. No somos los únicos, pero bueno. Entonces, es eso, ese detalle de ese argumento, esa discusión sabrosa, con enjundia, apasionada. Y el argumentar apasionadamente era una forma de demostrar interés, de demostrar conocimiento sobre el asunto y de demostrar la sagacidad de un tema en particular. Esa era la evidencia, ¿no? Demostrabas todas estas cosas en la manera en que tú argumentabas o discutías. Cuando los fariseos y los herodianos sacan el nombre del César en esta discusión, mira cómo esto viene, como quien dice, de la izquierda, salió de la izquierda. O sea, toma a todo el mundo por sorpresa y sacan el nombre del César en su línea de argumentación, en su línea de discusión. No estaban interesados en la verdad. Esa pregunta, primero, que era una pregunta capciosa, una pregunta con una agenda detrás. Ellos no estaban interesados en la verdad o en conocer la opinión de nuestro Señor Jesucristo. Llenos de malicia, y lo dice el Evangelio, que Jesús conocía sus intenciones. Y eso pasa. Hay personas que tienen un sentido tan sofisticado y tan afilado que estas personas, cuando le hablan, saben con qué intención. De hecho, todos tenemos esa intuición. Todos la tenemos. Tenemos esa capacidad de entender cuando una palabra se dice por cariño, digamos las palabras en diminutivos, cuando se dicen con cariño o cuando se dicen con desprecio. Tú sabes, nosotros, digamos los hispanos, utilizamos la expresión mijo, que quiere decir mi hijo. La gran mayoría de los casos que yo le he escuchado es con amor. Ay, mi hijo, ven mi hijo, vamos por aquí. O la expresión Diosito,
que en una ocasión, recientemente se me hizo una pregunta, estábamos en un retiro y el liderazgo de Milwaukee, ¿verdad? De la renovación carismática. Un día precioso, maravilloso. Y estábamos hablando de los nombres de Dios, etc. Entonces, un caballero hace la pregunta, pero, padre, ¿qué usted piensa de cuando llamamos a Dios Diosito? ¿Usted no cree que eso es disminuirlo? Que lo estamos bromeando, echando la broma. Y yo dije, bueno, en primer lugar, todo depende de cómo tú lo digas. En segundo lugar, cuando yo lo he escuchado en labios de latinos, Diosito, es intimidad, porque los latinos, cuando queremos demostrar cariño, hablamos en diminutivos. Ven, mijito, mira, mijo, más pequeño, mijito. Hablamos corazoncito, qué sé yo. Es diminutivo y usamos eso en la gran mayoría de los casos para expresar intimidad, cariño, que nos interesa. Y con Dios, no importa si tú le dices Dios o Diosito, no le puedes quitar nada. Si tú conoces a Dios, si le dices Dios o Papá Dios o Tata Dios, que es bellísimo esa expresión, Tata Dios o Diosito, si lo estás haciendo con amor y lo estás haciendo con cercanía, porque sientes esa confianza, porque lo puedes llamar de esa manera y no le estás quitando nada. Dios, Diosito, Tata Dios, sigue siendo omnipotente, omnisciente, omnipresente. Entonces, el punto mío de toda esta argumentación es que el argumentar era necesario, pero Jesús se da cuenta de la intención detrás del argumento. Eso es lo que molesta a Jesús, la malicia. Y llenos de malicia, ellos tratan de atrapar a Jesús en una situación que no se puede ganar. No se podría ganar si te ibas por uno o si te ibas por el otro. Así como en nuestra sociedad, el no pagar impuestos acarrea consecuencias civiles, ¿verdad? Y es una ofensa para el Estado. Igualmente era para Roma, para el Imperio Romano. De hecho, eso fue uno de los problemas grandes que tuvimos con los primeros cristianos. Ahora, déjame regresar primero a la imagen, ¿verdad? ¿Es lícito pagar tributo al César o no? ¿Cuál es el problema con esa pregunta tan capciosa? El problema reside en que si dice sí, es lícito pagar. Entonces tú estás conspirando con el Imperio Romano de subyugación y de opresión. Tú también estás oprimiendo. Y si dices no, tú eres un rebelde. Tú eres un revolucionario. Eso no es bueno. O sea, era palo si boga y palo si no boga. O sea, tan sencillo como eso. Entonces, ante esa posibilidad, esa problemática, y ahora quiero llevar esto a los primeros cristianos, parte del problema con los impuestos de los primeros cristianos católicos en Roma, por decir, era precisamente, había una parte que era el impuesto. ¿Por qué? Porque todo ciudadano romano tenía que hacer dos cosas. Número uno, todos los días de su vida ir al templo y colocar una ofrenda de incienso y pagar impuestos. O sea, eso no te lo quitaba nadie. ¿Cuál es el problema? Que al tú ir y echar el incienso, tú también estabas incluyendo como Dios al emperador. Entonces, ningún católico no va a considerar un emperador Dios. Dios es Dios. ¿Ves? El hombre no es el Dios. Entonces, y lo otro es, ¿por qué voy al yo pagar impuesto, yo estoy reafirmando la identidad del emperador como un Dios? Entonces se rehusaban y por ahí se pegaron en muchas de las persecuciones. Porque recuerden que a pesar de que los primeros conversos en el Medio Oriente eran judíos o eran del área, sirios, y después etíopes y demás, cuando van a Roma, los que se empiezan a convertir también son ciudadanos. Mira qué problema, entonces dejan de pagar.
Dejan de ir al templo a colocarle el incienso al Dios y al emperador. Así que regresamos otra vez a este punto. Jesús se da cuenta de toda esta malicia y de la complicación. Así que el decir sí era terrible, el decir no también era terrible. Pero el problema principal aquí, aparte de la imagen, de la moneda y de la situación, aparte de esa situación, el problema fundamental, hermanas y hermanos, era la mala fe de estas gentes, de estos fariseos y de estos herodianos. Herodianos es que pertenecían al partido de Herodes, el gobernador local. Herodianos y fariseos y la mala fe, el engaño, la mentira para hacerlo caer. Y eso se ha visto en otras partes de los evangelios. Y el issue, el problema, el asunto principal viene cuando un grupo que no simplemente pretende que su interés por los demás, pero que también jugaban con las necesidades de los demás, devorando las casas de las viudas. ¿Ves? Así que aquí no estamos hablando necesariamente de alianza con el Estado, cuando ellos eran los primeros que le robaban a las viudas y devoraban las casas de los más pequeños, pidiendo, digamos, ¿quieres una bendición? Te doy una bendición. Ok, 10 denarios. 10 denarios y te bendigo lo que quieras. Entonces era una manipulación de bendiciones, era una manipulación de la religión, pues. Entonces, ahí está el detalle. ¿Cómo es posible que nos pongamos ahora muy, muy dignos cuando somos los primeros en hacerlo? Y así que de la misma forma en que la dominación económica romana estaba explotando a los judíos, también los judíos estaban explotando otros judíos con movimientos religiosos y con reglas y actitudes religiosas en un deseo por supuestamente complacer a Dios. Mientras tanto, devorando las casas de los más pequeños. Y Jesús, en su estilo muy acostumbrado, muy asertivo, a la hora de contestar esta pregunta, lo hace de una manera tan genial y tan espléndida. No simplemente se eleva al debate rabínico, sino que también establece una demarcación entre lo que es un buen ciudadano y lo que es un buen, en este caso, creyente cristiano. ¿Ves? Cuando él dice al César lo que es el César, total, eso son cosas materiales, es humano. Hay que ser buen ciudadano, es lo que está diciendo él. ¿Okay? Y a Dios lo que es de Dios, o sea, hay que ser buen creyente. Y en teoría, un buen ciudadano es un buen creyente. Las cosas pueden ir de la mano, ¿ves? Como puede ser un buen creyente y un mal ciudadano si no está siguiendo las reglas del país, por lo que sea. O al revés, eres un ciudadano experto, pero de Dios y del prójimo nada que ver. En este caso, Dios, en la figura de Jesús, hace una demarcación, pero que van de la mano. De la misma forma en que una moneda tiene dos caras, ¿verdad? Ciertamente las monedas, los denarios del tiempo de Jesús, con dos caritas. Y la moneda de aquí de los Estados Unidos, la moneda de 25 centavos, la moneda tiene dos caras. Él lo que está diciendo es que son dos realidades que se tienen que honrar y que a su vez conviven en un solo símbolo, bajo un solo símbolo. Y luego entonces, esta demarcación no trae división entre los poderes, sino que es como que un llamado urgente a recuperar la imagen de Dios rota en el pueblo. Este es un llamado por justicia, es un llamado por igualdad.
y un llamado a la liberación del oprimido, es decir, al César lo que es el César y a Dios lo que es de Dios. O sea, pagar impuestos, bueno, tú quieres que se arreglen las calles, hay que pagar impuestos, tú quieres que se mejoren los hospitales públicos, tú quieres que se mejoren las escuelas públicas, o sea, hay que pagar impuestos, somos parte de esta sociedad, esa parte se entiende. Claro que los impuestos deben de ir de acuerdo a los ingresos y de acuerdo a tu relación y realidad social. Pero esta declaración es muy, muy, muy especial y muy diferente por parte de Jesús. Ustedes están sintonizando el programa arquidiocesano de Chicago Católico. Vamos a tomar una breve pausa y regresamos en un par de minutos. Ha llegado el tiempo de la caridad acuante, de acabar con el hambre y el odio. Ha llegado el tiempo para vivir felices en un mundo de paz, justicia y perdón. Ha llegado el tiempo de la esperanza gozosa, de abrir nuestras plazas a los niños. Ha llegado el tiempo de cambiar los lamentos en cantos de vida, en gritos de amor, en cantos de vida, en gritos de amor. Ha llegado el tiempo, entreguen su vida. Ha llegado el tiempo, nos dice Jesús. Ha llegado el tiempo, aquí y ahora. Ha llegado el tiempo, entreguen su vida, entreguen su vida. Si es que me quieren seguir. El Ministerio de Cementerio es un ministerio central de nuestra fe católica unido a las obras de misericordia corporales. Es reconfortante saber que nuestros cementerios católicos están cuidando los restos de nuestros seres queridos que esperan la resurrección. Hay 45 cementerios católicos en la Arquidiócesis de Chicago dispuestos a ayudarlo en el momento de la pérdida. Llame al 708-449-6100 o visite catholiccemeterieschicago.org para asistencia. Cementerios Católicos, sirviendo a la comunidad católica desde 1837. Welcome back. Es fabuloso verlos. Dobrze jest znowu być razem. Qué bueno estar juntos otra vez. Después de tantos meses separados, se han levantado los límites de capacidad por la pandemia y queremos darles la bienvenida a todos de vuelta a la iglesia. Podemos rezar juntos otra vez y escuchar cuando nuestros coros eleven sus voces en canción. Hemos estado juntos en espíritu y ahora, cuando estén listos, nuestras puertas están abiertas de par en par. We're here to welcome you back to Catholic Mass. Ha llegado el tiempo de vencer la teoría, de actuar en la fe, esperanza y amor. Ha llegado el tiempo, en la plenitud de la historia, el Padre a su Hijo envió. Ha llegado el tiempo, el reino en justicia, depende de ustedes hacerlo verdad. Y depende de ustedes hacerlo verdad. Ha llegado el tiempo, entreguen su
quieren seguir. Ustedes están sintonizando al programa arquidiocesano de Chicago Católico y ahora regresamos a la reflexión del Padre Claudio. Luego entonces lo que está trayendo Jesús aquí a la mesa es algo revolucionario. Es algo donde cada cosa en su lugar. Y el único componente o el único lazo unitivo es el ser humano, es la persona. Y vemos cómo los evangelios nos recuerdan que somos parte de una realidad mayor. Porque en ocasiones, adivinen qué, van a haber momentos en que la iglesia y el Estado van a chocar. Van a haber momentos en que el Estado tenga unas propuestas que van en contra de algún valor o valores de la Iglesia Católica, como es la cuestión del aborto, donde se quiere hacer una cosa, ¿verdad? Ya, oficial, esto, lo otro. Y pues no, eso va en contra de nuestra cultura y nuestra fe y nuestra creencia católica, la cuestión del aborto. Entonces, en realidad, si somos personas que miramos al cielo y si somos seres humanos que contemplamos a la Jerusalén celestial, también tenemos que entender que vivimos en el mundo. Vivimos en este mundo, a menos que tú no te vayas de monje cartujo o de las monjitas que no hablan, tú sabes, a rezar todo el tiempo, y aún así ellas consumen electricidad y agua, o sea, mundo, viven en el mundo. Entonces, vivimos en este mundo y hay que lidiar y hay que batallar y hay que trabajar con este mundo y desde este mundo sabiendo que nuestra verdadera nacionalidad es la Jerusalén del cielo. Y vemos estos choques cuando, digamos, vemos las luchas de aquellos que son pro opción y aquellos que son pro vida en el debate del aborto. Vemos este choque en la legalización de drogas o la legalización de la prostitución en algunos estados. Vemos este choque fíjate qué interesante, vemos este choque en la cero tolerancia también de algunos obispos americanos peleando con el sistema judicial y el derecho canónico cuando hay una acusación en contra de un sacerdote. Vemos cómo esas cosas chocan unas con las otras. Y lo que trae es dolor, lo que trae es confusión, lo que trae es rompimiento de ciertos valores nuestros. Y lo vemos como tratamos en ciertas ocasiones al inmigrante y a la comunidad inmigrante, y que son buenos para hacer nuestras tareas meniales, para limpiar nuestras casas y cuidar nuestros niños, pero no son lo suficientemente buenos para tener voz. Entonces ahí tienes una lucha, porque como católico tienes que abrir tu puerta y tu corazón al extranjero. Eso está ahí. El extranjero es tu prójimo. Y entonces tienes la otra postura, no queremos inmigrantes para afuera. Ahora la cosa está cambiando algo, pero hace 15 años, 20 años, con esto de la reforma migratoria comprensiva, que todavía la estamos esperando. Uh-huh. ¿Ves? Y son situaciones de contradicción entre el Estado y la Iglesia. Y las tensiones existen, ciertamente existen, cuando las cuestiones de Estado no están tocadas por la fe. Ahí existe la tensión. Pero entonces, ¿qué hacemos cuando hay una situación donde tú tienes que optar o el Estado o tu fe? Yo creo que tenemos que utilizar la misma disposición rabínica de la argumentación. Hay que hablarlo, hay que dialogarlo. Esto no se puede quedar en silencio. Esto hay que iluminarlo. Importantísimo eso, hablarlo. Y debe de ser un diálogo que no sea egoísta. Un diálogo que no sea por uno mismo, sino por la verdad.
un diálogo que sea inteligente, un intercambio sabio, un intercambio lleno de compasión, un intercambio donde haya comunicación. En varias ocasiones vemos personas debatiendo, ya sea políticamente o en otras arenas económicas, por decir, debatiendo, y no es un diálogo. Lo que están haciendo es o atacando o no están escuchando y voy pensando en lo que te voy a contestar, sin siquiera escuchar todo el argumento. Entonces, ese tipo de diálogo no va para ningún lado y no es lo que se necesita cuando hay un conflicto entre ese Estado y nuestra iglesia. Tenemos que entender lo siguiente, que lo que salga de ahí tiene que redimir al ser humano y redimirlo desde la fe, desde la perspectiva de Cristo. También tenemos que reconocer que la fe tiene que verse como algo. La fe tiene que verse en lo concreto, en la realidad, en el mundo en que vivimos, en nuestra realidad. Y simplemente cuando se llegue ese momento del conflicto entre el Estado y la iglesia, y cuando hay que ver lo que hay, o sea, hay que ver quiénes somos, la imagen de Dios. Estamos hechos a la imagen y semejanza de Dios, que es nuestro Señor Jesucristo. Y es ver un Cristo, un Cristito, como digo yo, en el otro. Y el prójimo tiene que ver un Cristito en este servidor. Es como único vamos a poder tener un diálogo saludable para poder tomar decisiones. Y, claro, recordando que somos un pueblo de reyes, una asamblea santa y un pueblo sacerdotal. No olvidemos que nuestra verdadera ciudadanía debe de ser un reflejo de nuestra vida en este momento. Lo que va a pasar en el futuro del cielo tiene que empezar aquí. Aquí es donde se empieza el cielo. Este es el vestíbulo del cielo. Entonces, hay que darle al César lo que es de César y hay que darle a Dios lo que es de Dios. Muchísimas gracias, Padre. Nos quedan unos cuantos minutitos. Qué vergüenza hacía los fariseos, ¿verdad? Después de esa respuesta de Jesucristo. Mira, con razón tenía pocos amigos entre los fariseos. Sí. Digo, sí. Porque era una pregunta imposible de contestar. Claro, claro. Y hay dos cosas. En primer lugar, el hecho de que Cristo le da una contestación. Uh-huh. Y le da una contestación muy transparente, muy sencilla y a la vez muy compleja. Uh-huh. Uh-huh. Cuando la pregunta era muy sencilla, entre comillas. Sí, sí. Porque el propósito de la pregunta era para hacerlo quedar mal. Punto. ¿Y qué hace él? Cuando la contesta con esa sagacidad, con esa inteligencia, uh-huh, con ese sentido común. Sí. ¿Ves? Que a veces no es tan común como lo pensamos. Sí. Pero cuando contesta con esa sagacidad, aquí no hay más nada que decir. Uh-huh. Vámonos para casa ya. Sí, sí, sí. Se no contestó el asunto. Más. Pero entonces eso les molestaba. Uh-huh. Uh-huh. Por lo que venía después. O sea, uh-huh, ahora me estás haciendo quedar mal, me estás corrigiendo, uh-huh, te estás viendo más inteligente que yo. ¿Cuál va a ser lo próximo? ¿Que eres el Hijo de Dios? Uh-huh. Uh-huh. ¿Ves? Uh-huh. Entonces, ellos no querían que Jesús llegara a ese nivel, lo cual era inevitable porque Él es el Hijo de Dios. Sí, 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 sí. La otra cosa que usted mencionó en su reflexión era el concepto de corresponsabilidad, de ser responsable hacia a la ciudad. Exacto. De pagar impuestos, de participar en la vida cívica del gobierno, de la sociedad, pero también ser buen, creedor o cumplir con las obligaciones espirituales que uno tiene hacia Dios. Exactamente. Y ver que no debería haber contradicción. Uh-huh. En cierto sentido, el que es buen ciudadano es buen cristiano. Uh-huh. Y el buen cristiano es un buen ciudadano. Uh-huh. Y, por ejemplo, tiene que ser en cosas concretas, Alejandro. Mira, uh-huh, una de mis comunidades es Santo Rosario, en la Western. Cerca se va a construir un tipo de albergue, uh-huh, para emigrantes, ¿no? Uh-huh. Uh-huh. Y entonces se hicieron unas audiencias generales con los vecinos porque uh-huh, va a afectar el vecindario, punto. Uh-huh. O sea,
va a afectar el vecindario. Tenemos invitados aquí, ¿no? En esta casa, en este albergue, que es un albergue, me parece, transicional para, tú sabes, enviarlos no a diferentes lugares, sino enviarlos ya con más información, con más documentación. Me explico, ¿no? Bien. Y entonces vienen a visitarme los directores de ese albergue, los que están creando, porque afectan, hay una presencia en mi área, en mis límites, en mis fronteras, y cae dentro de. Entonces, yo necesito saber, ¿están ustedes listos? ¿Están preparados para recibir a estos hermanos nuestros? ¿Y qué van a hacer en esta situación y en esta otra situación? ¿Y cómo pretendes evitar esta otra situación? Por mi lado, es el ver cómo podemos apoyarlos a ellos como Santo Rosario. ¿Ves? Primero va a ser la fe. Hey, una invitación, vente, vamos a ver, invitación a hablar, al diálogo, y después invitación a la formación. Quizás sea esa la oportunidad que deberíamos tomar para enseñarles a ellos la antropología de este país. Porque si tú quieres que una persona sea exitosa en un juego, tienes que enseñarles las reglas del juego. ¿Ves? Y ya sabemos que le estás dando comida, ya sabemos que le estás dando ropa para el invierno, ya sabemos que le estás dando medicinas. ¿Y qué de la formación personal? Muchos de ellos que vienen con depresiones, muchos de ellos que vienen con... ¿Cómo tú lidias con eso? Entonces, ahí yo siento que la iglesia debe de apoyar también eso. ¿Ves? La formación del individuo y la vida espiritual del individuo. Y extenderles una invitación. Ven a la casa de tu padre. Total, la mayoría son católicos. Ven a la casa de tu padre, encárgate de lo físico, pero aquí permítenos asistirte en lo espiritual. Y eso es interesante. Digo, hemos tenido a varias personas en el programa de Univisión, Marilú González de Caridades Católicas. Claro. Hemos tenido a otras personas representando organizaciones que ayudan o están ayudando a personas buscando asilo aquí en los Estados Unidos. Y uno de los temas es el escuchar, el tiempo para poder escuchar. Para poder que estas personas se puedan desahogar de todas sus preocupaciones y todo lo que tienen. Como usted ha dicho, han tenido un largo camino. Claro. Y han experimentado horrores, yo pienso, en ese camino. Y vienen con muchas hambres. Entre ellas el hambre de Dios. Ándele. ¿Ves? Y ahí nos toca. Ahí sí es verdad que nos toca. ¿Ves? Y en ese ejemplo que usted acaba de dar, Padre, es ahí la corresponsabilidad de ser esa obligación cívica, Ahí está. Y espiritual. Y la espiritual. Ahí está la moneda. Al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Así es, Padre. Alejandro, de lo bueno se da poco. Así que, hermanas y hermanos, les pedimos que vayan a la iglesia, vayan a la misa, quiéranse mucho y por lo presente les decimos chao. Chao. Ha llegado el tiempo de la caridad acuante, de acabar con el hambre y el odio. Ha llegado el tiempo para vivir felices en un mundo de paz. Ustedes han escuchado al programa arquidiocesano de Chicago Católico, llegando a toda la área metropolitana de Chicago cada viernes de 8 a 9 de la mañana en la WNDZ 750 AM. Hasta la próxima vez y que Dios los bendiga. En gritos de amor, en cantos de vida, en gritos de amor. Ha llegado